Buenas tardes muchachos, espero que se encuentren bien en la tarde de hoy. En este video vamos a tratar el tema de los elementos para medición de presión. Y este es un tema que por ahora tengo planeado que se divida en dos clases. Ya tienen disponible en Sabio un quiz que también va a representar su asistencia a la clase. El quiz deberán realizarlo después de ver este video. Van a ser 4 preguntas y va a estar disponible hasta las 6 de la tarde. Si ustedes van a necesitar un tiempo adicional, por favor díganmelo por Sabio o por chat y yo se los habilito tan pronto como sea posible. También en Sabio les dejé un formulario para que me dejen sus correos institucionales, porque la universidad ya habilitó los correos @utv para todo el mundo. Y ahí mismo les dejo un video para que vean cómo activarlo en caso de que todavía no lo hayan hecho. Va a ser un correo de Microsoft a partir del cual pueden entrar a la aplicación de Teams. Si no han entrado para otras clases, pueden configurarlo ahora. En caso de dudas, me pueden contactar por ese mismo chat de Teams. Teams se utiliza para videollamadas y tengo entendido que la mayoría de las otras clases están manejando este asunto de las clases virtuales por videollamada, pero yo les comenté la vez pasada que en mi caso yo tengo el inconveniente de la calidad de mi propia red y por eso estoy optando por este medio de grabar los videos y transferírselos después. Entonces vamos a pasar a hacer estos chats para hacer la retroalimentación enseguida en la hora de la clase. En caso de cualquier duda pueden entrar al chat y hablarme durante el video, después de verlo, cuando ustedes quieran. Si les parece que sería mejor el formato en vivo en lugar de realizar estos videos, me pueden decir también y podemos cambiar para la próxima semana, para la próxima clase, hacer las clases en vivo. Depende de cómo les quede a ustedes mejor. Empezamos este tema con la definición de la presión, que es la fuerza por unidad de superficie, y para medir la presión se utilizan las siguientes unidades. Primero tenemos el pascal, cuyo símbolo es PA y que se encuentra dentro del Sistema Internacional de Medidas, recordemos el SI. El pascal es igual, tenemos un pascal, va a ser igual a un newton sobre metro cuadrado, o también en otra unidad como 0.102 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta unidad es bastante pequeña, así que es normal encontrar mediciones graduadas en kilopascal, en megapascal y en gigapascal. Luego tenemos el bar, que es una medida un poco menos utilizada, pero todavía es ampliamente difundida, a pesar de que no es parte del sistema internacional, del sistema internacional de medidas. Un bar es equivalente a 10 a las 5 pascales. Luego tenemos la atmósfera, que se simboliza como ATM y que es la presión ejercida por la atmósfera de la Tierra al nivel del mar. Y una atmósfera es igual a 1,01 por 10 a las 5 pascales, o es igual a la medida de 760 milímetros de mercurio, que ya lo voy a mencionar ahora. Los milímetros de mercurio
que tienen este símbolo sería milímetro, y Hg, que recordemos que es el símbolo químico para el mercurio, es la presión ejercida sobre una columna de mercurio de 1 milímetro de altura. Y el mercurio era utilizado, y en algunos casos todavía sigue siéndolo, para la medición de presión ambiental. Esta unidad se utiliza en medicina, en aviación y en otros ámbitos. Por ejemplo, los tensiómetros que se utilizan para medir la presión cardíaca utilizan esta unidad. Y 1 milímetro de mercurio va a ser equivalente a 0.0013 atmósferas o a 133 pascales o a 0.00133 bar. Y de aquí pasamos ahora a la medición de la presión. Ahora pasamos a la medición de la presión. Que puede medirse en valores absolutos, en valores relativos y en valores diferenciales. Y ya voy a pasar a explicar esto. La presión absoluta, que aquí voy a simbolizar como A, es la presión que se mide con respecto al cero absoluto. Aquí tengo una primera medición y aquí tengo una segunda medición. Ambas son mediciones de valor absoluto. Recordemos que la presión atmosférica va a ser superior al cero absoluto, pero también puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales que tengamos. Entonces esta puede ser la presión atmosférica en cierto momento, pero aquí hay una variación. Y para medir la presión relativa, que aquí la voy a simbolizar como B, se mide con relación a esta presión atmosférica. Aquí tengo una primera medición. Y aquí voy a tener una medición que en valores absolutos va a ser igual, pero que en valor relativo va a variar porque se está midiendo con un valor de presión atmosférica diferente al que se midió la primera vez. Eso puede influir en la medida. Ahora, una presión diferencial se mide entre dos presiones completamente diferentes. Aquí la voy a simbolizar como C. Y tiene como referencia una de las dos presiones. Y tenemos una medida final que se llama el vacío, que aquí la voy a simbolizar como D, que es la diferencia entre la presión atmosférica y la absoluta. Aquí la voy a poner así. Sería D1. D2. Y como pueden ver, viene a ser lo contrario de la medición relativa. Esta es absoluta, esta es la relativa, esta es la diferencial y esta es la medición de vacío. Ahora vamos a pasar a los instrumentos de medición de presión de tipo mecánico. Tenemos de dos tipos. Los primeros van a ser los elementos pasivos elásticos, que son los elementos que se deformarán ante la presión interna de un fluido. Y tenemos los elementos primarios de medida directa, que van a medir la presión al compararla con la ejercida por un líquido de densidad y de altura conocidos, por ejemplo el mercurio. Pero por ahora solamente nos vamos a enfocar
en los pasivos elásticos. Y entre estos elementos primarios elásticos podemos encontrar primero el tubo Bourdon, o el manómetro Bourdon, que aquí se los voy a mostrar. Estos son dos tipos diferentes de tubos de Bourdon, y como pueden ver acá en este diagrama de acá abajo, es un tubo en forma de C de 3/4 de circunferencia, que tiene una forma aplanada y que normalmente va a estar construido en bronce, en acero inoxidable o en aleación de cobre, dependiendo del líquido al que se va a medir. Su principal característica es que al aumentar la presión del líquido que está dentro del tubo, esta curva en forma de C va a tender a enderezarse y a perder esa forma característica, y ese movimiento se transmite y se amplifica por medio de un mecanismo de resortes y de piñones hacia una aguja indicadora, que al final es la que va a mostrar la medición en una escala. También tenemos el tubo helicoidal, y el elemento en espiral. Que se los voy a mostrar aquí. Este vendría a ser el tubo helicoidal y este el elemento espiral. Van a ver que son parecidos, tienen una modificación, que en este caso tienen más vueltas, y estos dos tipos nos permiten un mayor desplazamiento de la aguja, por lo tanto alcanzarán una mayor precisión, y estos se utilizan más que todo para instrumentos de registro. El rango de medida de ambos elementos va a ser, para el tubo Bourdon, de 0.5 a 6000 bar. Para el tubo helicoidal, también de 0.5 a 5000 bar. Y para el elemento en espiral, de 0.5 a 2500 bar. Esto es lo típico, puede ser modificado por el fabricante dependiendo del material que se use para el elemento. Ahora pasamos a otros dos elementos que son de menor rango, pero también son igualmente utilizados para las aplicaciones que se encuentran dentro de sus rangos. Tenemos el medidor de diafragma, que, como lo podemos ver acá, aquí se encuentra, tiene varias cápsulas circulares que están conectadas entre sí, y al aplicar presión cada cápsula se deforma, y la suma de esas deformaciones crea una medición que se puede considerar lineal y se toma como tal. Y tenemos acá el medidor de fuelle, que es parecido al de diafragma, si pueden ver que es bastante similar, pero que tiene una diferencia, y es que está, en vez de estar compuesto por múltiples cápsulas, este está compuesto por una sola, que es una cápsula corrugada y que es flexible y que puede comprimirse y dilatarse dependiendo de la presión del fluido, y de esta manera es que se transmite la información de presión. El rango de estos dos elementos va a llegar, bueno, aquí tenemos diafragma y el fuelle, y su rango va a ser de 0.5 hasta los 2 bar, que como pueden ver es mucho menor que en los anteriores casos, pero como ya mencioné, el uso de uno o de otro sistema va a depender más de la situación, ninguno es necesariamente mejor que el otro.
Ahora voy a pasar a los métodos de conexión para cada tipo de medición. La conexión, por ejemplo, del tubo Bourdon se va a realizar de la siguiente manera, que rápidamente la voy a dibujar. Y aquí observamos que hay una separación entre el fluido de proceso y el elemento de medición por medio de un diafragma aislante. Y dentro de este elemento de medición va a haber un aceite que será el que causa el efecto de presión sobre el tubo y que además ayudará a protegerlo de la corrosión. Además, si el fluido fuese no compatible con el material del elemento de medición o fuera, por ejemplo, vapor caliente, esto puede disminuir la vida útil del elemento. Entonces, lo mejor es aislar el elemento para prevenir estos daños. En este caso les mostré una conexión directa, pero también se puede realizar una conexión indirecta por medio de un tubo capilar, como en el caso de esta primera imagen que les mostré. Este primer tubo tiene una conexión directa y este está conectado por medio de un tubo capilar. Recuerden que el símbolo del tubo capilar para los diagramas P&ID, como lo vimos en la clase pasada, es el siguiente. Este es el símbolo del tubo capilar. Pero esto sirve para una medición de presión relativa, que recordemos que usa la presión atmosférica como referencia. Si yo quiero medir la presión diferencial, necesito realizar la comparación entre la presión de dos fluidos, o también puede ser el mismo fluido en dos partes diferentes del proceso, dos partes de la misma tubería, etc. Una conexión para lograr esto se realiza de la siguiente manera. Y aquí pueden observar que tenemos entradas para las dos mediciones, para los dos fluidos. Y ese diafragma que está en el medio se moverá de acuerdo con la diferencia de presiones. Esto es un fuelle, lo que está aquí, y esto es lo que mide esa diferencia. Ahora, para la medición de la presión absoluta, la comparación tiene que hacerse con el vacío. Para este caso se arma una configuración de fuelle con resorte opuesto y un fuelle sellado al vacío absoluto. Esto es una configuración parecida a esta, pero en vez de tener P1 tiene una entrada, esta entrada sellada al vacío. Ahora esta parte va a representar una cápsula al vacío y aquí voy a tener la entrada del fluido cuya presión quiero hallar en comparación con el vacío, es decir, una presión absoluta. El rango de este elemento estaría entre los 6 a los 760 milímetros de mercurio, y recordemos que 760 es la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, para observarlo en términos de la presión atmosférica, este rango estaría entre los 0.0078 a 1 atmósferas. Y por ahora, como esta es la primera clase que vamos a hacer en este formato, lo voy a dejar hasta aquí. Me parece que es suficiente para la primera clase mientras nos vamos adaptando a este formato. Recibí bastante retroalimentación acerca de la calidad del sonido del video pasado y nuevamente les voy a pedir su retroalimentación para este video.
Nuevamente les recuerdo el quiz en Sabio y recuerden que cualquier duda que tengan voy a estar disponible en línea en el chat. Y si alguno falta por entrar en el chat de Teams, tienen en Sabio el formulario para dejarme su correo y yo los agrego para que estemos todos en línea. Cuídense muchachos. Hasta luego.